¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en Puntos y Comas, información para ir acompañando el proceso electoral y entendiendo las etapas del proceso electoral y circunstancias que se vayan presentando durante los próximos meses, con la idea de que usted tenga más elementos informativos para hacer ponderaciones más justas, adecuadas y acertadas rumbo a las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Usted sabe que con frecuencia hablamos de la lista nominal de electores, hablamos en este caso de la última actualización de esta lista que tenemos a su consideración, que está actualizada hasta el jueves 29 de junio del 2023. Esta lista usualmente se actualiza cada semana, es decir, cada semana los datos se van modificando, no sufren una variación sustancial, pero sí es importante ir viendo cómo se va modificando en cada uno de los estados, porque en ocasiones sí hay cambios en los estados, no en la lista nominal general, pero en algunos estados sí hay variaciones que modifican la ubicación que los estados tienen con respecto a su importancia como entidades electorales. En este momento, de acuerdo con lo que establece la lista nominal de electores al jueves 29 de junio del 2023, hay 95,322,515 personas que tienen en este momento credencial para votar. Pero hay algo que es muy importante que ustedes siempre tengan presente, que el hecho de que haya 95 millones de personas con credencial para votar no significa de ninguna manera, desafortunadamente, que todas esas personas van a estar en las urnas el domingo 2 de junio. Lo más común es que, de acuerdo con las tendencias que se dan en las elecciones presidenciales y en las elecciones intermedias, que son aquellas que en el ámbito federal solamente se eligen diputados federales, en las elecciones presidenciales el proceso va acompañado con la renovación de la Cámara de Senadores, donde se elige a los senadores por 6 años y a los diputados por 3 años. Pero, ¿qué es lo que sucede? Volvemos a retomar esta gráfica en donde observamos la número 2, observamos cuál ha sido el resultado y la tendencia de participación de los ciudadanos en los últimos 5 procesos electorales presidenciales, como el que vamos a ver el domingo 2 de junio del año próximo. En 1994 hubo una participación en este caso, del 77%. Estamos hablando de la época en que todavía México era un país de partido casi único, donde el PRI movía, acarreaba a la gente, la obligaba a votar, y además ellos controlaban los procesos y ellos podían decir cuántas personas habían participado y qué porcentaje de votación había concurrido a las urnas. Y como les gustaba mucho presumir que vivíamos en una democracia plena, pues le metían dulcecitos a la piñata para que se viera más atractiva. En 1994, el reporte oficial de los resultados con respecto a la participación fue que 77 de cada 100 mexicanos fueron a las urnas. En el año 2000, participó el 64% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. En el 2006 la participación fue del 59% y en el 2012 fue del 62%. En tanto que en los comicios del 2018 la participación fue del 62%. Y vuelvo a retomar el punto. De los porcentajes que tuvieron los ganadores desde el 94 hasta el 2018, el único que superó y rebasó la barrera del 50% en su victoria por la presidencia de la República fue, en este caso, Andrés Manuel López Obrador del partido Morena y sus aliados. Desde 1988, cuando Salinas rebasó el 50% en una elección en la que presumiblemente le ganó a Cuauhtémoc Cárdenas, una elección muy discutida, una elección que careció de legitimidad plena porque hubo muchísimas dudas de manipulación en los resultados, aquella celebérrima caída del sistema,
donde siendo Manuel Bartlett Díaz secretario de Gobernación, se cayó el sistema en pleno conteo de votos y de repente resultó que Salinas ganaba la presidencia de la República. Desde entonces, desde 1988, que Salinas ganó con, si no me equivoco, el 52% de los votos, ningún candidato había rebasado el 50% hasta que lo hizo nuevamente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Todo esto tiene un propósito: que vea usted la tendencia de participación de los últimos 5 procesos para que veamos cuál ha sido el promedio de los últimos 5 procesos electorales. La participación en elecciones presidenciales en los últimos 5 procesos nos da un promedio del 64.8%. Esto quiere decir que sobre esa base nosotros podríamos calcular que de los 95 millones o 96 millones, en cuanto se hagan los últimos ajustes a la lista nominal de electores, de esos 95, 96 millones de electores, solamente va a acudir en promedio el 64%, 62, 63, 64. Tenga presente ese dato por lo siguiente. Usted recordará que el sábado 1 de julio, el sábado pasado, Andrés Manuel López Obrador celebró en el Zócalo el 5º aniversario del triunfo que logró el 1 de julio del 2018 en la elección presidencial. Él dijo algunas cosas que debían de estar muy presentes en la percepción de los ciudadanos y sobre todo de los partidos políticos. Él dijo que es un timbre de orgullo poder decir a los 4 vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando a la Cuarta Transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó. El pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial y privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados. También dijo, es oportuno repetir que este fraterno ideal lo hemos podido convertir en realidad como es público y notorio. Actualmente, escuchen ustedes este dato, actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares, cuando menos un programa de bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Y los 5 millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones también se han beneficiado porque nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno. Dato duro y concreto. Asegura el presidente que 30 millones de hogares reciben algún programa de apoyo de la Federación. El presidente dice ahí que hay 5 millones de hogares más restantes que viven en mejores condiciones, aunque la última actualización con respecto al número total de hogares que hay en México se hizo durante la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en el año 2022, es decir, el año pasado, y de acuerdo con esa actualización, en México hay 37 hogares. Por lo tanto, los programas de bienestar llegan a 30 millones de hogares, pero hay 7 millones donde quizá de manera aleatoria les llega algún beneficio, pero no de manera directa. 30 millones de 37 hogares reciben algún programa de bienestar. Asimismo, dijo el presidente lo siguiente: asimismo, es muy satisfactorio poder informar que estamos otorgando 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres, 12 millones de becas desde preescolar hasta posgrado, con una inversión anual histórica de 84 mil millones de pesos. 2 datos duros que hay que tomar en consideración. 30 millones de familias reciben algún beneficio de los programas de apoyo federales, pero de la misma manera, paralelos o incluso quizá en las mismas familias, hay otros 12 millones de niños y jóvenes que reciben apoyos para becas de estudiantes desde preescolar hasta posgrado. 12 millones de personas más o 12 millones de muchachos más que, como sabemos, pues pueden tener mamá, papá o los dos, padre y madre, dentro del núcleo de la familia. ¿Y por qué hacemos esta observación? Por lo siguiente, porque como hablábamos en un principio, de que la lista nominal de potenciales votantes en este momento, que no va a variar mucho para el 2024, subiera quizá 1 millón más, 95.322.515 personas están en la lista nominal.
actualizada al jueves 29 de junio. El 64.8% ha sido el promedio de participación en los últimos 5 procesos electorales y podríamos presumir que digamos, un porcentaje parecido se va a ejercer en los comicios del 2024. Si usáramos como referencia este porcentaje, este promedio de 64.8% de participación, estaríamos hablando con respecto a la lista nominal actual de que podrían acudir a las urnas 61.768.000 votantes. Este es un número que probablemente lo veamos en los comicios del 2024, que 61 millones de personas vayan y depositen su voto el domingo 2 de junio del 2024 y voten para presidente, para senadores, para diputados federales y diputados locales, según sea el caso en la entidad en la que vivan, y también en 9 entidades pues van a votar para gobernador, y en muchos otros estados, en por lo menos 31 estados de la República, en 31 estados, van a votar también para presidentes municipales. Pero en promedio, en las elecciones presidenciales, vota el 64.8% y con respecto a la lista nominal vigente, se trataría de 61.768.000 personas. Bueno, sobre una votación potencial por tercios, imaginemos que la elección se defina por tercios entre las coaliciones de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde que van a postular a un candidato, la coalición de PAN, PRI, PRD que va a postular otro candidato, pero también no hay que dejar fuera de esta posibilidad a Movimiento Ciudadano, que podría haberse fortalecido por la reciente y futura diáspora de priistas y panistas, lo que fortalecería a MC y podría convertirlo en una tercera fuerza competitiva frente a las coaliciones encabezadas por Morena y por el PAN. Si dividiéramos esos 61 millones de votos potenciales, 61 millones de votos potenciales entre 3, lo mínimo que necesitaría un partido para ganar en una contienda que se decidiera por tercios sería 20.589.000 votos. 20.589.000 votos si la elección del 24 se dividiera entre 3 contendientes. Claro, algunos tendrían más que menos, pero lo menos que a lo que tendría que aspirar alguien que quisiera ganar con un tercio de la votación sería a 20.589.000 votos. Esta es una posibilidad. Pero si la disputa fuera entre 2 fuerzas superiores equilibradas, supongamos, por ejemplo, que Morena, PT y Partido Verde, por un lado, y PAN, PRI, PRD por otro, se convierten en 2 fuerzas que verdaderamente compiten, que verdaderamente están, digamos, con muy poca diferencia y pueden aspirar al triunfo. En este caso, para ganar, la mitad de los votos potenciales de esos 61 millones de votos potenciales serían 30.884.000 votos. Es decir, quien aspirara y quisiera tener un margen razonable de seguridad para ganar la elección del 24, con por lo menos la mitad de los votos, tendría que obtener 30.884 sufragios. Pero vamos al tercer escenario. En tanto que si en esos 30 millones de familias, de hogares que reciben algún beneficio de apoyos del gobierno federal, hubiera una sola persona que votara por la coalición de Morena y sus aliados, una sola persona que votara por ellos, estaríamos hablando de por lo menos 30 millones de votos en favor del partido Morena y sus aliados, 30 millones de votos. ¿Eso qué representaría? Bueno, pues esos 30 millones de hogares que reciben apoyo del gobierno federal, donde podría haber por lo menos una persona que votara por Morena y sus aliados, le podrían dar al partido del presidente y al candidato que resultara electo en el proceso interno de ese partido, por lo menos, escuche usted, el 48.56% de los potenciales sufragios en el 2024. Y esta es una hipótesis realista sobre lo que está documentado y lo que existe con respecto a los programas del gobierno. O sea, si hay 30 millones de hogares que reciben algún apoyo del gobierno federal, probablemente
por lo menos alguna persona de esa familia, de ese hogar, donde puede ser que haya padre, madre, un hijo o dos hijos o algún hijo que tenga 18 años o más, por lo menos habría la posibilidad de que una persona votara por el partido Morena y sus aliados, y eso le representaría a Morena de entrada una expectativa de por lo menos 30 millones de votos que representarían el 48.56% de los potenciales sufragios que podrían recibirse en las urnas en el 2024. De esa dimensión real es el desafío que tiene la oposición rumbo a los comicios del 2024. La oposición de PAN, PRI, PRD y en su momento Movimiento Ciudadano, si se decidiera participar en la contienda. Y nada más estamos tomando en consideración en este momento los 30 millones de hogares que reciben algún apoyo del gobierno federal de manera directa. No estamos incluyendo en este caso lo que por separado decía el presidente, sin descartar que la votación potencial de Morena y sus aliados en el 2024 podría verse fortalecida también por los sufragios que emitan algunos de los padres de los 12 millones de estudiantes de familias pobres que reciben becas del gobierno federal desde preescolar hasta posgrado. Esos son los números reales. Es muy difícil imaginar que alguien que está recibiendo algún apoyo del gobierno vaya a votar en contra del partido y del candidato del gobierno. Por eso hablamos de que potencialmente Morena, nada más para entrar a los comicios del 2024, puede aspirar a 30 millones de votos que representarían el 48.56% de los votos que potencialmente podrían depositarse sobre la base de una participación del 64.8%. Ahí les dejo los números para que ustedes los racionalicen, los analicen, pero eso es lo que en este momento nos ofrece la realidad del país y la realidad de la contienda que en el 2024 va a definir si Morena se queda 6 años más en la presidencia de la República o regresan los de antes. Gracias, buenas noches. Aquí en Puntos y Comas les agradecemos su confianza y su atención. Mañana por aquí nos encontraremos si le apetece a usted. Buenas noches.